Shalom a todos los amigos y hermanos. Una vez más para poder presentarles el tema de esta semana. Y el tema es permanecer en la vida. La lectura bíblica para esta enseñanza lo encontramos en el libro o en la Besorot de Yohanan o Juan, en el capítulo 15. En el versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Aquellos que permanezcan unidos conmigo y yo con ellos, estos son los que dan mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer, ni una sola cosa. Bendito eres tú, amo del universo. Te agradecemos, eterno Señor, porque nos concedes la oportunidad de tomar tu sagrada Torá y poder así de esta manera aprender, Señor, cada día tu instrucción, tu enseñanza, tu doctrina, para poder nosotros vivir, Señor, acá en esta tierra agradándote. Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Uno de los grandes problemas que tiene el cristianismo es justamente enseñarles a cómo permanecer en la vida, a cómo permanecer unidos al Mesías, unidos a Yeshua. Normalmente, cuando escuchamos sus enseñanzas, lo escuchamos de una manera tan trivial, que en realidad en el mundo de los negocios esto es una estafa. Y dado de que todos andamos vendiendo algo, vendemos un producto, vendemos alguna cosa, alguna idea, algún concepto, alguna enseñanza, estamos vendiendo. Así es que lo que el cristianismo enseña o vende es muy fraudulento. Por ejemplo, le dicen a sus feligreses en cuanto a tener que permanecer en su organización, como permaneciendo en su organización, como que van a pertenecer o van a permanecer en el cuerpo del Mesías, lo cual es totalmente absurdo e inconcebible, porque no por pertenecer a una secta, a una religión o por pertenecer a una institución, por eso se tenga que pertenecer ya al cuerpo del Mesías. Es totalmente absurdo. Entonces, ¿qué enseñan ellos? ¿Qué enseñan estas organizaciones, instituciones? Lo que le enseñan es tener que no dejar de congregar. O sea, si es que no dejan de congregar y permanecen congregando diariamente, como que automáticamente están permaneciendo en el cuerpo del Mesías. Otro de los puntos es que se deben mantener al día diezmando, porque si es que no diezman, no estarían permaneciendo en el cuerpo del Mesías y aún más los borrarían del nombre de sus membresías. Otro de los puntos es que tienen que mantenerse en ayuno y oración. Mantenerse en ayuno y oración. Si nosotros miramos a las diferentes religiones, no solamente religiones, incluso también sectas, vamos a ver de que también ellos llevan a cabo ayunos y oraciones. Tenemos a los yogas, por ejemplo, también ayunan. Tenemos a los sufistas que también ayunan. Bueno, entonces, ¿acaso eso es necesario? No digo que no se deba hacer, porque la Torá, las escrituras nos enseñan, Yeshua mismo nos enseña que debemos ayunar y orar, pero no porque ayunemos y oremos, eso nos lleva a permanecer en la vid o en Yeshua. Eso es totalmente inconcebible. Nosotros seguimos mirando de que también dicen estas organizaciones o estos pastores o líderes enseñan a sus miembros, a sus feligreses, que deben dar buen testimonio. Dar buen testimonio. Esto es algo verdaderamente algo complicado para sus feligreses, porque en realidad, ¿cómo podrían dar buen testimonio? ¿Cómo podrían ellos llegar a ser ejemplares, a tener vidas verdaderamente
de tal modo que se quiera evitar. Si para tener que nosotros tener una vida ejemplar, para tener que tener una vida justa, una vida perfecta, no solo por guardar estos requisitos que nos van mencionando, vamos a llegar a perfeccionarnos o a elevarnos. Eso es totalmente inconcebible. Entonces, así, estas directivas se les da a sus miembros. Y sus miembros, verdaderamente, en vez de mejorar, solo han empeorado. En vez de que ellos se corrijan, en vez de que se perfeccionen, en vez de que entiendan por qué están aquí en esta tierra, en vez de tener una conexión mejor con el Todopoderoso, en vez de tener un mejor conocimiento de las Sagradas Escrituras, en vez de estar unidos al alma de Yeshua, cada día están totalmente confundidos. Caminan en este mundo como si estuvieran sin esperanza, sin salvación, como si estuvieran sin Eloa. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que se brinda allí es algo muy fútil, algo muy simple, algo que no nos lleva a tener que perfeccionarnos, no nos llena, no nos satisface. Razón tiene de decir Yeshua a la mujer samaritana: el que bebiere de esa agua del pozo de Jacob volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré a beber será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces, lo que brinda el cristianismo verdaderamente cada día les lleva a vivir un inconformismo. Les lleva más bien a vivir apegados al mundo material en vez de convertirse en seres espirituales, en seres que verdaderamente trascienden o elevan sus vidas. Bueno, entonces vamos a ver por qué ellos o el cristianismo no se puede conocer más. Y la respuesta a esta pregunta, ¿por qué ellos no pueden conocer más? ¿Por qué no pueden trascender a los mundos superiores? ¿Por qué no pueden en realidad entrar a otra dimensión? ¿Por qué no pueden unir su alma al alma de Mashiach? ¿Por qué no pueden entender más sobre esa sabiduría celestial? Bueno, es que hay un gran problema. Y el problema es que ellos definitivamente han erradicado la Torá. Ese es el problema. Han erradicado la Torá. ¿Sí? ¿Cómo es que se pueda tener que enseñar y decir a la gente, a las personas, a los que se congregan, cómo se les puede tener que decir que la Torá o la ley de Moshe ha pasado, porque eso fue para el tiempo mosaico, pero no para este tiempo, porque ahora estamos en la gracia? Eso es totalmente inconcebible. ¿Cómo poder rechazar algo tan sagrado, algo tan sublime? Es ahí en donde viene la desgracia. Es ahí en donde viene la corrupción para estas instituciones. Es ahí en donde viene la muerte para estas instituciones. Por eso el cristianismo ya no da para más. Ya no da para más. Entonces se ha inventado, se ha creado una serie de situaciones, de payasadas que se llevan a cabo dentro de esas congregaciones para tener que entretenerlos y retenerlos a sus miembros para que no se vayan a desligar del cuerpo del Mesías, supuestamente. Pues nosotros vamos a ver que cuando nosotros negamos o rechazamos a la Torá, estamos prácticamente sacando al árbol de la vida. Sí, al árbol de la vida. Cuando nosotros sacamos a la Torá, estamos sacando a Yeshua, al Redentor, lo estamos sacando de nuestras vidas. Cuando nosotros sacamos a la Torá, cuando negamos a la Torá, también prácticamente no vamos a poder permanecer en la emuná o en la fe, como dice el cristianismo.
Cuando nosotros negamos la Torá, entonces también estamos prácticamente rechazando la sabiduría celestial, la sabiduría más elevada que existe en este planeta Tierra. ¿Cómo entonces vamos a poder permanecer en el Mesías? ¿Cómo vamos a permanecer en la vid? Es imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque solamente la Torá es la que nos lleva a permanecer unidos al Mesías, la Torá. Ya Yeshua mismo lo dijo. Yeshua lo dijo en muchas oportunidades. Y nosotros vamos a ver que él dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no piensen que he venido a abolir la Torá o a los profetas. He venido a abolir, no he venido a abolir, sino a darle su verdadero significado. Eso es, no ha venido a abolir la Torá, ha venido a darle su verdadero significado. Yeshua, cuando enseña, toda su doctrina, toda su enseñanza, toda su instrucción está justamente centrada en la Torá. En una oportunidad se acercan algunos fariseos y le preguntan cuál es el precepto, el mandamiento, el principal. Le preguntan así y sencillamente responde, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Señor, uno es. O sea, ese es el principal. Ese es el principal mandato y eso lo encontramos justamente en Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 29. Entonces nosotros, ¿cómo podríamos obviar o dejar de lado a la Torá cuando Yeshua mismo fue el que estableció, el que habló de que sencillamente no ha venido a abolirlo, sino a darle su verdadero significado? Toda su enseñanza está basada justamente en la Torá y en los profetas. Incluso cuando empieza su ministerio y entra a la sinagoga, lo primero que hace es desenvolver el rollo de Isaías, en donde justamente nos habla de que Él vendría a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los sordos, darle audición, a levantar a los muertos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir que su enseñanza no está basada en la Torá y en los profetas? Él, todo. Si nosotros vamos mirando más y más, vemos que Pablo mismo también, él dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura está inspirada por Elohim y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, para corregir los errores y entrenar en una vida justa. Él mismo lo dice, Pablo. Ustedes saben perfectamente que también su enseñanza está basada en la Torá. Cuando llega allá a ese lugar en donde estaban justamente estos discípulos que eran más nobles, que eran de un corazón sencillo, entonces cuando Pablo enseñaba, ellos verificaban para saber si verdaderamente lo que Pablo enseña es correcto o es incorrecto, para ver si está de acuerdo. Y preguntamos, ¿de acuerdo a qué? Si era correcto, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la Torá. En cuanto a la Torá. No se puede. Los primeros creyentes, los primeros conversos que estaban enseñados por los apóstoles allá en Jerusalén, eran justamente personas que andaban estudiando Torá. Sí, por eso dice ahí en el capítulo 2 justamente del libro de los Hechos, ahí nos habla de que en el versículo 42 dice así, ellos continuaban llenos de lealtad con la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Los apóstoles enseñaban sus filosofías, no enseñaban su doctrina de ellos, enseñaban la Torá.
La Torá, porque no había el resto de escritos que nosotros lo llamamos ahora Nuevo Testamento, que está mal dicho por supuesto, porque es Brit Hadashah. Entonces no existían las epístolas de Pablo, no existían esos besorot, no existían. Entonces, ¿qué tenían que enseñar? La Torá. Pues la Torá justamente nos enseña los más grandes secretos, nos brinda revelaciones para que nosotros podamos poner en práctica y podamos estar fusionados con el Eterno, para poder permanecer en el Todopoderoso. Caso contrario, si nosotros obviamos o dejamos de lado la Torá, pues ni modo, vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a estar desligados, no vamos a poder verdaderamente perfeccionarnos, no vamos a poder, es imposible, porque la Torá es el único libro, la única fuente que habla sobre el Memra del Eterno. Sí, sobre el Memra. O sea, la Torá es el Memra del Eterno. Ditana a Moshe. El resto, el Brit Hadashah, solamente son comentarios, explicaciones que tienen que estar, relacionadas con la Torá. Si dentro del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, como lo llamamos, no se ajusta a lo que enseña la Torá, entonces todo lo que pudiera hablar en el Brit Hadashah sería totalmente falso. Pero vemos que justamente se adapta, se ajusta, de tal manera que cuando nosotros escuchamos a un predicador, escuchamos a un maestro, escuchamos a un apóstol, a un profeta, sus profecías, sus enseñanzas, sus instrucciones, todas tienen que estar ajustadas a la Torá. Todas. Pues si el que no se ajustan a la Torá, pues ni modo, lo que va a producir es muerte. Lo que va a producir es desgracia, va a producir ruina. Lo que va a hacer es estar en contra del Mashiach. Y Yeshua dijo bien claro, el que es conmigo, recoge o no desparrama. Y entonces si nosotros recogemos con él, no vamos a desparramar. Entonces la gente va a entender perfectamente de cómo va a poder permanecer en el Mesías, cómo va a poder permanecer en la vida. Va a entender perfectamente cuando enseñamos Torah. Sí, cuando enseñamos Torah, entonces nosotros vamos a ver que se complementa la enseñanza de la Torah, se complementa con nuestro cuerpo, se complementa con nuestra alma. ¿Por qué? Porque hay que entender que en nuestro cuerpo hay 613 miembros. 613 miembros. Dentro de ellos tenemos huesos, tenemos músculos, tenemos tendones, órganos, tenemos venas, arterias, todo ello. Entonces en la Torá encontramos 613 mandatos o preceptos. Y esos 613 mandatos o preceptos justamente tienen que activar. Cuando nosotros estudiamos Torá, activan estos mandatos o preceptos, activan justamente a todo lo que es nuestro cuerpo. Dado que tienen una relación, tienen una similitud, esos mandatos con nuestros órganos, con nuestro cuerpo, con nuestros miembros, con nuestros tendones, con nuestras arterias y nuestras venas. Entonces se activan y nosotros vamos a hacer también una Torá. En otras palabras, vamos a permanecer en Yeshua. Yeshua, que es la vid, entonces los va a llevar a dar fruto. Por eso dice el pasaje bien claro. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquellos que permanezcan unidos conmigo. Escuche bien, aquellos que permanezcan unidos conmigo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos unimos a Él? ¿Cómo nos unimos a Él? Y la respuesta es sencilla. No nos unimos a Él estudiando simplemente la Biblia. Nos unimos a Él cuando practicamos los preceptos, cuando practicamos los mandatos del Eterno. Nosotros simplemente agarramos, leemos un pasaje y leemos, por ejemplo, el capítulo 20, nos habla allí acerca de las tablas de la ley y nosotros decimos, los mandatos son 10.
Y nosotros pensamos de que esos mandatos simplemente son los únicos que tenemos ahí a nuestro alcance, cuando en realidad los mandatos o preceptos son 613, 248 positivos, 365 negativos. Y todos aquellos que no conocen la Torá se atreven a decir, es imposible de cumplir la Torá. No, nada de eso es cierto. Yahshua dijo bien claro, Yahshua dijo, llevad mi yugo sobre vosotros porque ligera es mi carga y fácil mi yugo de llevar. Eso es lo que dijo Yahshua. ¿Sí? Eso es lo que dijo. Si ustedes aún más van a ver, por ejemplo, dice así también, dice Yahshua, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso lo dice ahí en San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yahshua mismo dice que sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son difíciles de poner en práctica. No son difíciles de obedecer. No son difíciles de entender. No son difíciles de aplicarlo a nuestra vida. Algo que debemos justamente aprender nosotros es lo siguiente. Es que, como dije al principio, en el cristianismo se enseña justamente a las personas de que para permanecer dentro del cuerpo de Mashiach hay que estar congregando diariamente, hay que estar diezmando, hay que dar buen testimonio, lo cual es totalmente falso. Yo pregunto y digo, ¿cómo puede una persona dar buen testimonio si no conoce los mandatos? ¿Cómo puede una persona dar buen testimonio si desconoce totalmente la Torá? ¿Cómo puede dar testimonio? ¿Acaso no conocemos o no sabemos de que lo que primero que tenemos que hacer es formar nuestra personalidad? Sí, eso es lo primero. Entonces, nuestras buenas cualidades deben ser perfeccionadas y nuestras malas, la energía de nuestras malas cualidades la debemos transmutar para poder ser mejores personas moralmente, y entonces recién cuando nosotros mejoramos nuestra personalidad, los rasgos de nuestro carácter se modelan, se perfeccionan, entonces el Todopoderoso recién nos va a poder utilizar. Recién nos va a poder utilizar, porque caso contrario, si nosotros queremos elevarnos y ser seres espirituales muy elevados, imagínense entonces, y no hemos moldeado nuestro mal carácter, eso de enojarnos con facilidad, eso de guardar rencor y no saber perdonar cuando nos ofenden, entonces imagínense cómo puede ser que una persona con un tremendo nivel espiritual y sin embargo su personalidad es una desgracia. Eso es totalmente contradictorio a la Torá. La Torá no enseña eso. Por eso Yahshua dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, primero tenemos que aprender eso, a ser manso y humilde. Moshe Rabbeinu, él, por ejemplo, dice la Torá que él fue un hombre muy manso, el más manso de la tierra. O sea, tenemos que ello moldear. O sea, si usted tiene buenas cualidades, tiene que perfeccionarlas, tiene que trabajar en ello. Y si es que tiene malas cualidades, la energía de esas malas cualidades las tiene que transmutar para que usted justamente mejore. ¿Y cómo lo va a hacer? Justamente para eso están los preceptos. Cuando nosotros ponemos en práctica los preceptos, cuando ponemos en práctica los mandatos, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces nosotros vamos ahora sí, recién nos vamos a convertir en personas verdaderamente valiosas. Recién. Por eso cuando dice Pablo a Timoteo que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para redarguir, para instruir a fin de que el hombre de Elohim sea enteramente perfecto, preparado para buenas obras. ¿Qué le parece? Preparado para buenas obras. Entonces, ¿cómo nosotros permanecemos en Mashiach? Practicando los preceptos.
practicamos los preceptos así de todo nuestro corazón, obedecemos al Todopoderoso practicando sus preceptos, entonces nosotros vamos a permanecer en la vida. Dice en Yeshua, dice en San Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandatos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en San Juan capítulo 5, versículo 3 dice, porque amar a Elohim significa obedecer a sus mandatos. Además, sus mandatos no son gravosos. ¿Qué más? Más claro que el agua no se puede hacer. Nosotros vamos a ver que la forma de permanecer en Mashiach es justamente guardando sus mandatos, guardando sus preceptos. Entonces, cuando Yeshua está aquí en esta tierra, Él aprendió la obediencia, se perfeccionó en ello. Eso es justamente lo que nosotros vamos a entender para poder nosotros así perfeccionarlo. Si nosotros aprendemos, y eso lo dice Pablo también, cuando Pablo dice, aprended de mí, así como yo de Mashiach, él está hablando en cuanto a la obediencia, a tener que practicar esos preceptos, a ello. No está diciendo de que aprendamos de su carácter, no, sino aprendamos de lo que Él ha puesto en práctica en cuanto a los preceptos, en cuanto a los mandatos, porque la Torah, como digo, al final cuando lo ponemos en práctica es la que nos brinda sabiduría y nos va a conducir correctamente para transitar en esta tierra, dado de que nosotros anhelamos retornar al hogar. Nosotros no somos de esta tierra, nosotros venimos del Todopoderoso y por lo tanto anhelamos del Todopoderoso. Y la única manera de poder volver a Él es justamente poniendo en práctica lo que se nos enseña. Lo que se nos enseña. Nos preguntamos nosotros, ¿qué fue lo que a Yeshua lo llevó a levantarse de entre los muertos? Elemental, pastor, pueden decir ustedes, elemental. ¿Cómo no se va a levantar si era el Hijo del Eterno? No, atención, un momentito. ¿Acaso porque era el Hijo del Eterno simplemente tenía que levantarse? Si nosotros leemos la Escritura vamos a ver que no es por ello. No es por ello. Nosotros vamos a ver, ahí en el capítulo 16 del libro de Salmos, por ejemplo, ahí nos habla ¿por qué se tiene que levantar Yeshua? Y eso se corrobora en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Por qué Yeshua se tiene que levantar? ¿Saben por qué se tiene que levantar Yeshua? Es que sencillamente Él era la Torah viviente. Él practicaba los mandatos, los preceptos del Todopoderoso. Por eso Él dice, lo que Él haga, lo que el Padre me manda hablar o hacer, eso hago o eso digo. Por eso al final ya de su ministerio dice, Padre, glorifica a tu Hijo, así como tu Hijo te ha glorificado a ti. Entonces, cuando Él va al Calvario, va a la tumba, después de ser crucificado, después de muerto, va a la tumba, son los preceptos los que van con Él. Sí, los preceptos van con Él. Por eso que Él sencillamente se levanta a raíz de que Él se ha perfeccionado en la obediencia. Y eso es justamente lo que lo lleva a levantarse de la tumba. Dice así en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Eso lo dice en Hebreos 5, 9. ¿Ven? Él tuvo que someterse también a la práctica de la obediencia. Tuvo que someterse también a caminar de acuerdo a los preceptos. Él, el Mesías, el Redentor, el Hijo del Todopoderoso, se somete a practicar los preceptos. Por esa razón quiere decir, yo no he venido a abolir la Torah. Yo he venido a ponerla en práctica. He venido a enseñar su verdadero significado de la Torah. Entonces,
nosotros, si queremos permanecer en el Mesías, no tenemos otra que solamente cumplir los preceptos y los mandatos. Y entonces cuando nosotros cumplimos, vamos a permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, vamos a llevar mucho fruto. Y si que no permanecemos, o sea, de nada nos serviría estar registrados nuestros nombres en un libro de la congregación. De nada nos serviría si solamente diezmamos o ayunamos y oramos, o si queremos dar buen testimonio, si al final no ponemos en práctica los mandatos. Vamos a pecar continuamente porque no nos estamos perfeccionando en la práctica de los preceptos. Así que no tenemos otra alternativa. Si usted quiere permanecer en la vid, o caso contrario, quiere que la savia de esa vid recorra por todo su ser, es necesario poner en práctica los preceptos. Es necesario ello. Si hacemos esto, entonces nosotros vamos a dar mucho fruto. Shalom, shalom.